Ricardo García García, obispo prelado de Yauyos, estimado Monseñor Mario Busquet, obispo emérito de la Pretoria de Chuquibambilla, Monseñor Héctor Vera Coloma, obispo de la diócesis de Ica, Monseñor Héctor Luis Morales, obispo de Nezahualcóyotl, México, profesor doctor Sergio Tapia Velasco, profesor de la Universidad de la Santa Cruz en Roma, Italia. Le damos la más cordial bienvenida a este 22º curso de formación permanente que tiene como título El arte de predicar, la comunicación en la fe y la cultura contemporánea. Este evento congrega a más de 300 participantes de 24 países. Les agradecemos su participación durante estas jornadas académicas. Esta formación para el clero empezó en el año 1999. Dice el canon 279, parágrafo 1. Aún después de recibir el sacerdocio, los clérigos han de continuar los estudios sagrados y deben profesar aquella doctrina sólida y fundada en la Sagrada Escritura, transmitida por los mayores y recibida como común en la Iglesia, tal como se determina, sobre todo en los documentos de los concilios y de los romanos pontífices, evitando innovaciones profanas de la terminología y de la falsa ciencia. Agradecemos al profesor Sergio Tapia su disposición y el tiempo que nos dedicará durante esas sesiones de estudio, y a las personas que colaboran con CEDESCO para seguir ayudando en la formación de seminaristas y sacerdotes. Da mucha alegría saber que están participando en nuestro encuentro, lo que somos 4 obispos, sacerdotes de 24 países, de casi toda América, también de España y de Italia. Este seminario forma parte de la formación permanente que imparte la Prelatura de Yauyos para su clero, pero que lo hemos hecho extensivo para muchas diócesis y para muchos sacerdotes del mundo. Aunque este sea nuestro encuentro 22, ese curso teológico, pero es la segunda vez que lo hacemos bajo esta modalidad virtual. Ya tuvimos esa experiencia el año pasado por razones de la pandemia y tuvimos la satisfacción de contar con más de 500 participantes. Creo que resulta muy sencillo en ese espíritu de comunión, de colaboración, de poder compartir con las diócesis esta experiencia de formación por el clero. Muchos de los participantes yo creo que se han conectado simplemente por la información recibida por las redes sociales. Tal vez no saben quiénes somos los organizadores. Yo soy Monseñor Ricardo García, obispo de esta Prelatura de Yauyos. Se encuentra ubicada en el Perú. Somos una circunscripción eclesiástica que está ubicada a 145 kilómetros al sur y oeste de Lima. Incluye las provincias de Cañete, que está en la costa, de Yauyos y Huarochirí. Y abarcamos 12.000 kilómetros cuadrados de extensión. Y nuestras parroquias van desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura. Aquí trabajamos 60 sacerdotes, casi todos han salido de nuestro seminario mayor. En resumidas palabras, ¿no? Esto es lo que puedo decir sobre nosotros. Sobre el curso, pues la temática de este curso es el arte de predicar, la comunicación de la fe en la cultura contemporánea. La hemos escogido porque creo que es una necesidad siempre vigente. La homilía es el canal más frecuente y directo que tenemos los sacerdotes para hacer llegar la palabra de Dios. En los últimos años, los papas y el magisterio de la Iglesia han hecho esfuerzos para enseñarnos a predicar mejor. Muestra de ello es el directorio homilético que publicó la Congregación para el Culto Divino, la Disciplina de los Sacramentos, en el año 2014, que quizás valdría la pena tenerlo siempre presente, repasarlo de vez en cuando. No tenemos duda que el primer elemento para predicar mejor debe ser ese contacto personal con los textos sagrados a través del estudio y a través de la oración. Pero siempre es útil conocer unas técnicas, recomendaciones que nos ayudan a ser instrumentos eficaces del Espíritu Santo. Y también es importante ser conscientes del contexto en que nos movemos. Un mundo con unas características determinadas, cultura, sensibilidad, lenguaje, actitud ante la fe y muchas cosas más. Son elementos a tener en cuenta. Por eso, la importancia en el título de este seminario, la segunda parte del título dice la comunicación de la fe en la cultura contemporánea. Elementos de este momento, de este tiempo, que también hay que ponderar, hay que tener en cuenta y que también lo va a desarrollar el profesor Sergio Tapia. No me alargo más. Mi agradecimiento al profesor Sergio Tapia, y a través de él a la Pontificia Universidad de Santa Cruz,
que es una habitual colaboradora en la formación de nuestro clero y también de nuestro seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quiero que haya una oración. Pongo la oración, ahí está. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven el Espíritu Santo y en los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y todo será creado. Que renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos gustar de todo lo recto, del mismo Espíritu, y usar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Monseñor Ricardo. Muy buenos días para todos los participantes. Muy buenas tardes para don Sergio en Roma, Italia. Gracias. Permítame, don Sergio, leer su currículum vitae. Es sacerdote mexicano, incardinado en la prelatura del Opus Dei, graduado en Derecho Civil por la Universidad Panamericana de México, doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Es profesor asociado de Retórica y Antropología en la comunicación institucional de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, donde está a cargo del Departamento de Oratoria y Formación de Medios de Comunicación. En el año 2017 fue nombrado coordinador de estudios de la misma facultad. Desde 2003, don Sergio ha colaborado con diversos medios de comunicación, como la RAI, CNN Internacional, Univisión, RON Reports, Antena 3, 13TV de España, Teleradio Padre Pío y Canto Nuevo. Además, es profesor a cargo de la formación permanente de los alumnos de la Universidad Pontificia de Santa Cruz, junto con el profesor Alberto Gil en el seminario de Ars Predicandi, el arte de la predicación. Para los que nos gusta el fútbol también, el padre Sergio es hincha del América, que va puntero en la Liga Mexicana. Padre Sergio, bienvenido. Le invito a dar sus palabras de introducción y presentarnos este curso para después recordar algunas normas de convivencia durante estos días. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Arnaldo. Y sobre todo, muchas gracias, Monseñor Ricardo García, porque pues ya es la segunda vez en este año en que me invitan. Me sorprendió la coincidencia porque solo esta mañana me di cuenta de que hoy se celebra, al menos en Europa, la memoria de Santa Rosa de Lima. Y dije, bueno, estos no son coincidencias, es Dios que se hace presente y pues me acojo a la intercesión de la Santa Patrona de América para que nos ayude y que estos 3 días, pues las sesiones puedan despertar en ustedes el deseo de mejorar, que ese es mi objetivo. Siempre decir, bueno, todos creo que tenemos la formación suficiente, pero recordar algunos elementos clave nos pueden ayudar a reavivar este deseo de mejorar. Muchísimas gracias, Padre Sergio. Antes de dar inicio a la primera ponencia, quisiera recordarles algunas normas de la convivencia digital durante estos días. Se les pide a todos tener silenciados sus micrófonos para evitar interferencias durante la exposición. También se les pide para cualquier inquietud utilizar el chat. Tanto el padre Arnaldo Alvarado como mi persona estaremos atentos para resolver sus dudas o inquietudes, ¿no? La sesión de hoy estará hasta las 11:15, de ahí vendrán momentos de diálogo, de preguntas, de intercambio, ¿no? También, pues, les invitamos a utilizar el correo electrónico si desean mayor información sobre el curso y sobre la comunicación que tendremos durante estos días para las clases o documentos que don Sergio puede enviar para profundizar en estos días. Don Sergio, adelante, le dejo el uso de la palabra para su exposición de esta mañana. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la comunicación de la fe en la cultura contemporánea. Este es el título de las sesiones que me han pedido y espero que se esté viendo, que se vea la presentación. Si hay cualquier cosa, Don Sergio ha silenciado su micro y su presentación se ve muy bien. Ok, gracias. Entonces, solo quería, bueno, partir de un evento que todos estamos
todos estamos viviendo de algún modo porque vivimos en medio de este mundo de la comunicación, y creo que todos somos conscientes pues de la tragedia terrible de Afganistán. Además, esto se suma, digamos, a 2 años muy difíciles en los que la pandemia ha puesto a prueba nuestra fe. Todos nosotros sentimos cómo el hombre contemporáneo está más que nunca necesitado de esperanza. Cuando nosotros, digamos que pensamos cómo o cuál debe ser el marco en el que se desarrolle nuestra predicación, nuestra vida como ministros de la palabra, pienso que tenemos que tener siempre en la cabeza el deseo de sembrar esperanza. ¿Y cuál es la esencia de esa predicación cristiana? Pues hoy de nuevo coincide, yo lo había preparado, pero me sorprendió muchísimo que la primera lectura de la misa del día de hoy, de la carta de San Pablo a los tesalonicenses, pues nos ayuda a entender un poco cuál es la realidad de nuestro mundo. Dice San Pablo, lo leemos de nuevo, este será el único texto que leeré por completo en esta primera sesión, pero creo que nos ayuda a enmarcar muy bien cuál es nuestra tarea, que es predicar salvación, sembrar esperanza. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. En todo momento, damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor, la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien. Vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos, cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Son palabras muy bonitas, muy profundas, y que nos ayudan inmediatamente a entender, a enmarcar la predicación cristiana. Les recuerdo que la única encíclica que se ha escrito sobre predicación, que el tema de la encíclica es sobre la predicación, es una encíclica de 1917 del Papa Benedicto, ay Dios mío, 15, que se llama Humane Generis Redemptionis. Y en esta encíclica el Papa ponía a San Pablo como modelo de predicación. Por tanto, lo que acabamos de escuchar de la primera carta a los tesalonicenses, que no lo olvidemos, es el primer documento escrito del Nuevo Testamento y por tanto de algún modo nos está indicando toda la vía de la predicación de la iglesia primitiva. Allí San Pablo pues dice una serie de cosas que creo que nos ayudan a entender qué significa predicar. Porque en primer lugar, San Pablo, digamos que dice, bueno, lo que hay que transmitir es gracia y dar paz. Gracia y paz. Conseguir poner en contacto, lo hemos estudiado, lo hemos oído muchas veces, poner en contacto al pueblo de Dios con Dios, que es su Padre, y darles paz, porque el mundo vive en conflicto. Las personas
viven siempre de algún modo, con mayores o menores, digamos, acentos, viven preocupadas, hay estrés, la vida cotidiana implica una fatiga y por tanto dar gracia y dar paz, o sea, el que el sacerdote sea sembrador, como lo decía San José María, perdón si a veces lo citaré en repetidas ocasiones, pero es el santo que conozco mejor, decía, tenemos que ser sembradores de paz y de alegría. Gaudium cum pace, hablaba él, decía, sembradores de paz y de alegría, dar gracia y dar paz. Pero luego San Pablo dice, bueno, ¿cuál es el objetivo de esa predicación? En los contenidos era transmitir gracia y paz, pero ¿con qué objetivo? Pues ayudar a desarrollar la vida teologal de los fieles, a que vivan de acuerdo a su propia vocación. Es muy bonito el texto que acabamos de leer cuando San Pablo dice eso, ¿no? Es decir, bueno, los saludo, ¿no? Después de haberos saludado, bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él los ha elegido, y bueno, somos testigos de cómo ha crecido la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor, la firmeza de vuestra esperanza. Lo que está San Pablo diciendo es, ¿cuál es el objetivo de mi predicación? ¿Yo qué estoy intentando hacer? Pues ayudarle a Dios a sembrar esa vida teologal en la vida de los fieles. ¿Con qué medios? ¿Con qué medios? Pues a través de la palabra, una palabra que es predicada con poder, con el poder de la gracia del Espíritu Santo, y que busca crear convicciones, Esas convicciones se van a traducir en dos elementos. Por una parte, muy exigente para nosotros, en que tenemos que dar testimonio personal. San Pablo lo dice, ¿no? Lo acabamos de leer, perdón. Dice, sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien. Y yo también sé, diría San Pablo, cómo ustedes os convertisteis a Dios y abandonasteis a los ídolos. Cómo la gente se ha convertido y ha abandonado a los ídolos. Entonces, las consecuencias de la predicación cristiana se podrían explicar desde otro modo, desde otro punto de vista, pero creo que estos 4 elementos que salen en la primera lectura de hoy, en esta carta a los tesalonicenses, enmarcan muy bien cuál es la tarea del predicador. Transmitir gracia y paz, ayudar a desarrollar la vida teologal de los fieles, que sean personas de fe, esperanza y caridad, y después que descubran su vocación. ¿Con qué medios? Es decir, primero, el gran objetivo de toda la predicación cristiana, profesor hoy Papa emérito Benedicto XVI, cuando escribió su libro de Dogma y Predicación, el profesor Joseph Ratzinger, decía que el objetivo de la predicación, lo repetiré más adelante, era conseguir que los fieles se convirtieran en adoradores de Dios. Que adorar es una palabra muy rica, porque adorar significa, por una parte, inclinar la cabeza, descubrir a Dios como Señor de la propia vida, pero luego la adoración no es esclavitud intelectual, si me permiten este juego de palabras. Adorar no es imponer la fe y que la gente obedezca porque se lo dije yo, le grité desde el púlpito, quién sabe qué cosa, sino que la adoración tiene como objetivo que la gente quiera a Dios. Ad orare, explicaba Benedicto XVI en una homilía preciosa en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia. Adorare significa ad ore, a la boca, significa besar. Una persona que vive en adoración es una persona que reconoce a Dios como Señor, pero luego lo ama. Y por eso creo que aquí es muy importante cuando San Pablo dice que quiere, digamos, que ha transmitido, dice, la fe, es el tercer párrafo de esta diapositiva, dice, bien sabemos, hermanos, amados de Dios, que Él los ha elegido,
les habla de su vocación, dice, pues cuando anuncié el evangelio, no fue solo de palabra. Lo primero es, bueno, vamos a hablar. Evidentemente, la predicación exige la palabra, pero la palabra humana, para que tenga fuerza, tiene que tener la fuerza de Dios. Y por eso creo que lo importante, el gran desafío para nosotros, es transmitir esa fuerza del Espíritu Santo que crea plenas convicciones en nosotros, que consigue darnos a nosotros aquellas, digamos, certezas, aquellas verdades de fe que ayudarán a que las personas vivan como cristianos en medio de las dificultades externas por las que puedan ir atravesando. Crear convicciones. En ocasiones, la gente ha atacado a la iglesia de que nosotros imponemos la fe. Al menos en México, recientemente, con motivo del aniversario de los 500 años de la caída de México Tenochtitlán, ha habido una gran, pues de nuevo, una gran polémica. No entro aquí, no quiero entrar a la polémica indigenista, pero creo que a nosotros nos toca defender el papel de la iglesia, de decir, bueno, ha sido providencia de Dios y ha sido una providencia maravillosa el que la fe se haya predicado en América. Pero es verdad, quizás en alguna vez se impuso, no lo sé, le toca a los historiadores hacer ese juicio. A nosotros lo que nos toca el día de hoy, hablando a la gente con la que vivimos, predicando esta cultura contemporánea, es ayudarlos a que sean ellos quienes desarrollan convicciones de vida. Todos tenemos la tentación al empezar a predicar, sobre todo quizás los primeros años, a ser efectivamente un poco impositivos. Ustedes deberían de rezar más, ¿no? Usamos verbos a veces, pues eso, imperativos, y creo que el gran desafío, considerando el contexto del hombre contemporáneo con el que vivimos, sea el de presentar siempre la doctrina de la iglesia como una invitación a ponerse en contacto con Dios que quiere salvarte. Y por eso las pruebas, digamos, lo que sostiene la predicación cristiana es, en definitiva, pues el desafío que tenemos personal, pues si yo consigo ser testigo de esa palabra que estoy predicando, si doy testimonio, ¿no? Como dice San Pablo, ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros, ¿no? O sea, lo conocen, ¿sí? La gente nos conoce, nos ve, y claro, pues eso implicará, será una prueba de que nuestra predicación es verdadera. Pero creo que hay una convicción más profunda, porque la gente al conocernos, pues se da cuenta de que también nosotros somos unos pobres hombres. Pero se dan cuenta de que somos hombres que viven salvados, que descubren que nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra alegría, nuestras certezas se fundan en que nosotros hemos sido también liberados, que nosotros hemos pasado también a través de un proceso de conversión, que nosotros también le hemos dicho que no a nuestros propios ídolos. Y entonces la predicación consigue ser más fuerte. ¿Por qué San Pablo consigue predicar con la fuerza con la que predicó? Pues no es vano el pensar, bueno, porque era un perseguidor de la iglesia, porque se sabía que era, él decía, ¿no? Usa palabras muy fuertes San Pablo, se sentía como un aborto, como uno que pues había nacido fuera de tiempo y sin embargo no tiene, digamos así, problemas para decir, bueno, Dios ha hecho en mí cosas maravillosas. Por tanto, pues tenemos que predicar salvación, porque el mundo está hambriento de esperanza. El mundo, no solo por las guerras, no solo por la pandemia, sino diría yo, porque todos atravesamos crisis
necesitan descubrir de nuevo a Dios. Y este es el principal desafío. Hoy Dios ya no se ve como necesario. Quizás antes Dios era parte, digamos así, del escenario de cualquier persona. Vivíamos en una Europa cristiana, en una América cristiana. Hoy no necesariamente es así. Es verdad que gracias a Dios en América Latina la situación no es tan dramática como en Europa, pero la secularización avanza y luego ya veremos en las sesiones que tendremos mañana y pasado mañana, hay desafíos que vamos a enfrentar. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Pues volver a pensar cuáles son los fundamentos de nuestra predicación. No quiero transmitir solo imágenes de guerra, pero buscando imágenes de soldados rezando, me encontré con esta imagen muy bonita, tomada precisamente en un campo de soldados allí en Afganistán en el 2011. Es una imagen del 2011 y se ve a un sacerdote con un soldado, está bendiciendo el agua porque va a bautizarlo. Y es muy bonito ver, cómo en medio de cualquier circunstancia Dios sigue llamando. Pero los fundamentos de la predicación, pues ya lo decía en parte Monseñor Ricardo, hay un primer fundamento fundamental, si me permiten la redundancia, que es la gracia. Gracia, y luego está lo que pueda haber de naturaleza nuestra que ahora intentaremos desarrollar. Pero por cuanto toca a la gracia, pues nosotros somos embajadores de Cristo, dice San Pablo. Nos estamos presentando a los demás como embajadores de Cristo. Y entonces, para nosotros, ser predicadores significa en primer lugar, y creo que esto tiene que ser así, lo mismo que fue en la vida de San Pablo, descubrir la misericordia de Dios en mi propia vida. No es solo que yo vaya a ser ministro de misericordia, sino que lo primero es que descubra que Dios me ha salvado. Si el sacerdote no se siente salvado, si al sacerdote no le dicen nada más, pues la fe, si la fe en nuestra vida se ha vuelto algo rutinario y ya no me siento salvado, tenemos un problema. Porque entonces, es lo de siempre, ¿no? No se puede convencer si yo no estoy convencido. No puedo transmitir misericordia si yo no experimento misericordia en primer lugar. Y por eso creo que es muy importante para nosotros mismos y para nuestros bienes pensar que la predicación se forma principalmente en el sacramento de la penitencia. Puede parecer un poco exagerado, pero intentaré justificar esta afirmación. ¿Por qué se forma en el sacramento de la penitencia? Porque allí descubrimos a este Dios que se interesa de mi vida. Un Dios que no es un Dios lejano, sino un Dios que está cerca de mí. Y entonces, pues puedo yo descubrir a este Dios que me salva, y un Dios que salva a los demás, un Dios que ama, es el Dios cercano. Pero luego en la penitencia, en el sacramento de la penitencia, descubrimos las necesidades de los demás. Entonces, lo primero es decir, pues la predicación nace de algún modo de la penitencia. ¿Por qué? Porque es en el sacramento de la penitencia donde podemos descubrir cuál salvación necesitan las personas que están a mi alrededor hoy. Si el sacerdote pues confiesa poco, sus homilías correrán el riesgo de ser aburridas. ¿Por qué? Porque no conocerá de verdad las necesidades de sus fieles. En cambio, mientras mejor sea confesor, pues mejor conocerá las almas de las personas y podrá proponer temas que son temas de salvación. Entonces, primero, pues esto.
salvar. Luego, lógicamente, el estudio y la meditación de la Sagrada Escritura. No podremos predicar si no nos hacemos con la palabra. Y en ese sentido, creo que para todos nosotros el gran desafío es siempre la formación permanente. Todos tenemos, y por eso creo que es fantástico el tener esta oportunidad como estas conferencias de esta semana, pues tenemos oportunidades en las que se nos recuerda esto, oye, hay que estudiar. Ahora más adelante lo voy a repetir y daré algunos elementos que creo que pueden ayudarnos, pero el estudio y la meditación de la Sagrada Escritura son fundamentales. Y lógicamente, la adoración. Si yo lo que quiero es que mis fieles adoren a Dios, pues yo primero tengo que adorarlo. Yo primero tengo que volver a descubrir a Dios como necesario en mi vida. Si Dios no es necesario en mi vida, pues ¿qué salvación estoy predicando? Va a ser solamente, hoy es muy duro el evangelio, es durísimo y pienso que es una reprimenda no solamente para los fariseos, sino para cualquier sacerdote, porque todos corremos ese mismo riesgo de ser hipócritas, de ser ciegos que guían a otros ciegos. Y bueno, que nos caiga, no sé, que nos sirva para escarmentar en cabeza ajena, porque a todos nos puede pasar esto. Por eso yo siempre, bueno, me acojo a sus oraciones, porque claro, dedicándome a dar clases sobre predicación, pues uno diría, bueno, entonces tú tendrías que ser súper santo. Bueno, pues me tienen que ayudar. ¿Sí? Todos tenemos que ser súper santos. Cualquier sacerdote tiene que ser un hombre que descubra esa gracia que lo salva. Pero no solamente está la gracia, está también la naturaleza, está lo que de humano hay en nuestra predicación. Y eso es muy bonito porque, claro, Dios quiere salvar a los hombres, lo recordamos, ¿no? Es siempre la carta a los Corintios. Dios quiso salvar a los hombres a través de la stultitia predicaciones, a través de la estupidez, del escándalo de la predicación. Dios quiere salvar a los hombres a través de nuestras palabras. Y en ese sentido, pues creo que es muy bonito entender lo que Quintiliano dice sobre la naturaleza del orador. Hay como tres grandes maestros de la retórica clásica que todos ustedes recuerdan bien seguramente. Aristóteles, que el libro de la retórica de Aristóteles, pues luego será el fundamento, digamos, sobre el que se construirá de algún modo toda la oratoria romana. Pero luego están los romanos, Cicerón y Quintiliano. Entonces, Quintiliano dice que el orador se construye a través de 4 principios, si queremos ser buenos oradores: la naturaleza, el estudio, la imitación y el ejercicio. Podríamos decir que las personas, cuando se acercan a un curso sobre cómo mejorar en el modo de hablar, muchas veces me he encontrado con la dificultad que tienen de pensar, bueno, es que yo soy aburrido, soy una persona sosa, no sé hablar bien, no sé pronunciar, soy un desastre, además nadie me quiere en mi casa, perdió mi equipo, no lo sé. Y llegan con un bloqueo mental, si podemos decirlo así, que uno tiene que volverles a decir, perdóname, naturaleza, carisma, lo tenemos todos, todas las personas. ¿Por qué? Porque todos hemos sido hechos para hablar. El hombre es el ser que habla. Esto me lo han oído ya algunos de ustedes muchas veces. Perdón si me repito, pero hace años, dando unas clases también sobre predicación en México, estaba allí el padre Pedro Benítez, un profesor de teología que está ahora trabajando en la Universidad de Navarra, un sacerdote mexicano, buen amigo mío, y él me recordó
bueno, más bien que más que recordarme, me hizo conocer una frase del Targum bíblico, de las explicaciones, digamos así, de los rabinos de algunos libros de la Sagrada Escritura, en la que comentaban el momento de la creación del hombre. Y es muy bonita porque se lee en el Targum, me decía Pedro Benítez, se lee en el Targum cómo al momento de crear al hombre, ¿no? Si podemos hacer un poco de teatro, cuando pues Dios forma con el barro, ¿no? Digamos así, el muñequito de Adán, pensémoslo un poco en modo infantil si queremos, pero forma a Adán y la Biblia dice que insufló, que sopló aquel hombre para que pudiera tener aliento de vida y empezar a vivir. Y entonces comenta el Targum, comentan los antiguos rabinos, que el momento del soplo, lo que Dios le dice es aquel ser nuevo que había creado, le dice, háblame, háblame. Y es muy bonito. ¿Por qué? Porque Dios nos crea para estar en comunión con Él. Dios nos crea para estar en comunión con Él y eso solo lo podemos conseguir hablando. Y todas las personas hemos sido creadas para hablar. Por tanto, que no nos venga nadie a decir es que yo soy aburrido, es que no sé hablar, es que me falta la respiración, es que me pongo nervioso. Bueno, todo aquello nos puede pasar, es verdad, pero hay un fundamento de naturaleza que todos tenemos por el cual podemos hablar. Además, si a ese fundamento agregamos la gracia, el decir, bueno, Dios te escogió para hablar, y en ese sentido creo que es precioso siempre también el ejemplo de Moisés. Moisés, ¿se acuerdan? Dios lo escoge y Moisés es como si le dijera, perdóname, te equivocaste, Señor, yo soy tartamudo, mejor escoge a mi hermano, a Aarón, él sí que puede hablar, yo soy un poveracho. Y Dios no, le hace un poco caso y dice, bueno, muy bien, va a hablar tu hermano, pero yo te he escogido a ti. Y Dios escoge a un tartamudo y Moisés consigue liberar a su pueblo. Por tanto, no es solo la naturaleza. ¿Qué podemos hacer? Pues creo que lo que nos toca humanamente son las otras tres fases. Decir, bueno, me toca estudiar más, porque si no estudio, voy a repetirme, porque si no estudio, me aburriré yo mismo de las cosas que estoy diciendo, porque si no estudio, no conseguiré ponerme en crisis a mí mismo. El estudio nos lleva a pensar, y pensar, cuando uno se atreve, por decirlo así, a pensar y no vive de repeticiones, pues llega un momento en el que se ponen en duda nuestras convicciones, o a lo mejor al ver la situación del mundo se pone en duda explicaciones que habíamos dado en pasado, y por eso el estudio nos ayuda. El otro gran medio es la imitación. Gracias a Dios no estamos solos, todos formamos parte de un presbiterio, y gracias a Dios en la iglesia siempre ha habido buenos predicadores. Es verdad que hay algunos que desgraciadamente cuando se ponen a hablar, como decía aquí, hubo un italiano gracioso, un periodista que escribió un opúsculo hace años en Italia que se llamaba así, La homilía tormento de los fieles. Bueno, pues bendito sea Dios. A veces puede ser que sea tormento, pero todos cuando ponemos esfuerzo podemos mejorar. Entonces hay que buscar imitar a los buenos maestros. Yo no sé digamos así, cuánto se conozca en el mundo latinoamericano a don Fabio Rossini, que es el actual director para las vocaciones de la diócesis de Roma, y desde hace muchos años se dedica a tener unas catequesis impresionantes para jóvenes aquí en la ciudad de Roma,
articuladas alrededor de los 10 mandamientos. Es lo que les enseña, son como pasos para ir incorporando a la propia vida los 10 mandamientos. Y luego recientemente en el portal de Vatican News, al menos en la versión italiana, pues lo han escogido a don Fabio Rossini para que comente el Evangelio semana a semana. Bueno, pues hay predicadores que escuchándolos nos pueden ayudar, nos pueden dar ideas, nos dan modos de decir, y creo que nos ayudan a todos mucho. Y luego esercitatio, ¿no? Natura, studio, imitatio, esercitatio. Solamente con el deseo de mejorar y poniendo poco a poco en práctica ese deseo de mejorar, podremos realmente mejorar. Del mismo modo que aprendimos a hablar en nuestras casas. Entonces, no es imposible, todos lo hemos hecho. Ahora, si queremos dar un paso más, ¿qué tenemos que hacer o cómo podemos hacer para preparar mejor nuestras homilías? Porque, digamos, la sesión de hoy es esto, son fundamentos de predicación. Mañana entraremos ya a temas más concretos de desafíos de la cultura contemporánea, pero quería hablar, bueno, de un poco preparación de la homilía. Bueno, creo que de algún modo las homilías tienen algo que ver con la comida, porque estamos preparando alimento espiritual. A lo mejor se les puede hacer un poco burdo esto, pero bueno, la misa es la mensa, ¿no? La misa es el sacramento donde Dios nos alimenta. Dios, que nos conoce mejor que nosotros mismos, evidentemente, quiso quedarse en forma de pan y quiso alimentarnos a través de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía, del pan eucarístico. Entonces, no es tampoco tan exagerado este símil. Y creo que del mismo modo que una madre de familia no se repite, bueno, alguna vez se repite, ¿verdad? Hay recetas en familia que a todos nos encantan y que no importa que se repitan porque son buenísimas. Pues lo mismo tiene que pasar en nuestra vida como predicadores. Quizás alguna vez nos repetimos, pero creo que es muy importante tener el deseo, por decirlo así, de ofrecer un menú nuevo o un menú variado, aunque sean los mismos ingredientes de siempre. Porque ese es el gran desafío. Para mí es muy fácil hablar de predicación, quizás pues porque no estoy en una parroquia, dirán ustedes, ustedes. Se apagó su micro, profesor. Sergio, le rogamos que prenda su micro para poder escucharle. Muchas gracias. Perdón, no sé qué hice que se desactivó. Gracias por... decía, bueno, quizás algunos pueden decir, bueno, para ustedes es muy fácil hablar de predicación porque no predica nunca. No tiene una parroquia y no tiene las dificultades con las que nos encontramos nosotros. Pero creo que todos nosotros, en realidad, sí podemos mejorar cuando prestamos atención al auditorio y al tema que queremos predicar. Y entonces, ese es la mejor preparación práctica próxima. Evidentemente, como decíamos al inicio, hay una preparación remota que se da en la oración, que se da en ese ir rumiando la palabra de Dios. Pero bueno, cuando ya hablamos de la predicación concreta, pues lo que tenemos que hacer es pensar, bueno, conocer mejor al auditorio. Es lo que en comunicación llamamos target focus o predicación enfocada en la audiencia, discursos enfocados en la audiencia. ¿Qué medios tenemos para conocer a nuestro pueblo? Pues primero, lo decíamos hace rato, decíamos hace un momento, primero la confesión. Primero, ¿por qué? Porque en la confesión nos damos cuenta de cuáles son las necesidades comunes de nuestros fieles, cuáles son aquellas
virtudes y vicios que necesitamos formar, digamos, no digo formar vicios, sino virtudes que necesitamos formar, vicios que necesitamos erradicar. Entonces, la confesión nos ayuda para descubrir temas interesantes. El Papa Francisco, en el Evangelii Gaudium, que es uno de los documentos que no me cansaré nunca de repetirles a todos, que tenemos que leer muchas más veces, porque no solo el capítulo dedicado a la homilía, que es central, sino toda la exhortación, porque allí el Papa designa, va poniendo en vista muchos, digamos así, oportunidades y defectos, desafíos de nuestra vida como pastores. Pero hablando de la predicación, en el Evangelii Gaudium dice el Papa, pues que tenemos homilías aburridas porque nos hacemos preguntas que nadie se pone. Y ese es un drama. Nos hacemos preguntas que nadie se pone y entonces, pues eso es terrible. Pero, en cambio, si conocemos a nuestros fieles a través de la confesión, es más fácil que podamos descubrir eso. ¿Cuáles son aquellas virtudes que sería más importante formar? ¿Cuáles son aquellos vicios más comunes entre mi pueblo a los que tengo que atacar y que tengo que ayudarlos a luchar mejor? Pero luego no es solamente la confesión el modo que nos ayuda a conocer el auditorio. Yo diría que es muy importante para ser buenos predicadores, ser buenos conversadores. Es evidente. Y en ese sentido, el diálogo personal del sacerdote en cualquier momento de la jornada tiene que ser diálogo de salvación. Es muy importante, pues, aprovechar, yo pongo aquí comidas y compras, pero diría yo, cualquier oportunidad de contacto con nuestros fieles es muy importante porque nos ayuda a conocer las preocupaciones de las personas. Nos ayuda a descubrir dónde está faltando esperanza. Nos ayuda a descubrir, pues, dónde tenemos que sembrar o cuáles son los temas que en la opinión pública se están dando más. Y por eso también pongo no solamente diálogo, sino análisis de las noticias. O sea, ese es otro medio que tenemos y que me parece fundamental para conseguir que nuestra predicación sea viva. Sería absurdo, al menos así pienso yo, quizás hay alguno aquí que luego en la sesión de preguntas me diga no estoy de acuerdo y pues ya entraremos en diálogo, pero me parecería absurdo, no sé, escuchar la noticia de que hubo un terremoto en Haití y luego empezar la Santa Misa y no decir nada. Pues ¿en qué mundo vives, no? O sea, porque la gente, tus fieles, las personas que te están siguiendo, están conectadas a las redes sociales y saben lo que pasó allí, saben de aquella tragedia. Por tanto, es lógico que aquello salga de algún modo en nuestra predicación, que salga en nuestra misa. Entonces, target focus, conocer al auditorio, porque conociéndolo podemos descubrir los temas que interesarán al auditorio. Pero claro, eso se tiene que conciliar con el otro desafío que tenemos, que es formar en la fe a nuestros fieles. Cada uno puede decir, está muy bonito esto de conocer al auditorio, pero ¿y qué hacemos si yo, pues, solamente tengo la oportunidad de la homilía dominical para hacer algo de catequesis y tengo que ir escogiendo los temas de mi catequesis, pues de acuerdo a lo que la gente está viviendo en ese momento? Entonces, el tema, creo que bueno, se puede escoger, se pueden, digamos, entrelazar esas necesidades que descubrimos a través del diálogo, entrelazarlas con la catequesis de un modo que no es tan complicado, pienso yo, que es deseo de programar la homilía, es deseo de decir, bueno,
yo necesito ir con tiempo pensando cuáles temas pueden ser interesantes para mis fieles. Entonces, para conseguir, digamos, temas interesantes y que consigan al mismo tiempo formar a las personas desde el punto de vista catequético, es decir, bueno, formarlas en la fe a través de la homilía, creo que tenemos que recordar estos dos tipos de homilías que me parecen fundamentales. Porque la homilía, como dice el directorio catequético, y como dicen muchos otros documentos, evidentemente, la homilía es un momento sacramental que vive en medio de la misa, goza de la sacramentalidad, digamos, de ese momento. La homilía puede ser una homilía mistagógica, o sea, una homilía que explica gestos y símbolos de la Santa Misa, o gestos y símbolos del sacramento que se está celebrando, o puede ser una homilía que se centra en explicar palabras de la liturgia. La liturgia siempre son gestos y palabras. La homilía vive en la liturgia y, por tanto, puede explicar gestos, puede explicar palabras. Y las dos son válidas. Me detengo un momento a hablar de los gestos. ¿Por qué? Porque a veces siento yo que les prestamos poca importancia. Todos tenemos la tentación inmediatamente, porque al final es lo más sencillo, de escoger un texto de la misa o escoger un texto de la Sagrada Escritura que se acaba de leer y explicar aquello. Y se nos olvida completamente que había homilías mistagógicas, que había homilías de explicación del misterio que se está celebrando. Homilías que explican el símbolo de decir, bueno, ¿por qué nos hacemos la señal de la cruz? Homilías que nos explican por qué vale la pena encender una vela y qué significa el que haya luz en un altar. Homilías que nos explican por qué el sacerdote besa el altar al empezar la Santa Misa. Homilías que nos explican por qué comenzamos la misa pidiendo perdón y golpeándonos el pecho. Es decir, los símbolos, los gestos, que les explicamos a los fieles por qué no es igual arrodillarse o no arrodillarse. Para mí es tristísimo, al menos en Europa, ver ya qué poca gente se arrodilla delante de la Sagrada Eucaristía. Qué pocas personas se arrodillan durante la consagración. Y digo yo, bueno, pues, ¿dónde está nuestra adoración? Bueno, pues, no les podemos, no podemos condenar a aquellos fieles y decir, es su culpa. No, la culpa es mía que no se los he explicado. En este sentido, creo que es muy bonito repasar de vez en cuando libros como el de los símbolos sagrados de Romano Guardini, por ejemplo, en el que pues nos va explicando a nosotros mismos, sacerdotes, lo que significan aquellos símbolos de la liturgia. ¿Por qué? Porque tenemos que recuperar esa parte de mistagogía. Tenemos que recuperar la parte de explicar los símbolos, de explicar por qué tengo las manos unidas o por qué las separo en ciertos momentos de la misa. Y explicar que cuando estoy al inicio de la oración colecta en silencio, con las manos recogidas, pues estoy rezando, acordándome cuál es la intención principal, pero luego las abro porque recojo, es un abrazo en el que Dios recoge las intenciones de todos los fieles. Y aquello es muy bonito cuando el pueblo de Dios descubre tantos símbolos que están escondidos allí en la liturgia, vuelven a amar la misa. ¿Por qué? Porque la misa ya no es un simple apunto, una repetición, no es un teatrito, sino que es algo que todos entendemos y vivimos más profundamente. Pero luego palabras, y las palabras, lo sabemos bien, pueden ser catequesis o homilías eucológicas, homilías que explican las oraciones del propio de la misa,
las oraciones de los diversos formularios, que son un tesoro de fe, un tesoro, pues ayer era preciosa la oración del domingo 21 del tiempo ordinario, todo el formulario de ayer es impresionante, ¿no? Sacado del sacramentario gelasiano, pues bueno, ya se sabe que el sacramentario es del siglo VIII, del 750, pero bueno, la tradición se lo atribuye a San Gelasio, un papa del sexto siglo, ¿no? Y dices tú, es impresionante que estemos rezando con oraciones que tienen 1500 años de historia y en la que le pedimos a Dios, como se lo pedíamos ayer, enséñame a amar lo que mandas y a desear lo que prometes. Una oración tan sencilla, pero que tiene una riqueza de salvación impresionante, que bueno, es fácil de comentar. ¿Por qué? Bueno, pues hay oraciones preciosas en el misal. Basta a veces descubrirlas y explicarlas a los fieles para encontrar temas nuevos y que realmente nos ayudan a nosotros a rezar y ayudarán a los fieles a amar la Santa Misa. Pero luego, pues, como es lógico, hay muchísimas homilías que serán exegéticas, que serán de explicación de la palabra de Dios que se ha escuchado y en las que a veces se hará parenesis, a veces se harán exhortaciones morales, exhortaciones morales para que la gente viva mejor su fe, y en otras ocasiones las lecturas nos ayudarán a explicar mejor los dogmas de nuestra fe. En ese libro de Hugo Ranner, Una teología para la predicación, Hugo Ranner dice allí que la predicación tiene por objetivo el conseguir que los fieles le den un contenido dogmático a toda su propia vida. O sea, que los fieles consigan unir los dogmas con su propia vida. Es todo un reto, ¿no? Decimos, gracias a Dios es posible, lo hemos visto, estoy seguro que tanto en Perú como en México yo me he encontrado ahora sí que con abuelitas que están allí rezando el rosario antes de la misa y que te dan unas lecciones de teología más profundas que las que podría dar cualquier cura, ¿no? ¿Y por qué? Porque es gente que vive anclada en la providencia, que no tienen miedo de nada porque han sabido conseguir que su vida tenga ese fundamento dogmático, y para ellos la Trinidad no es pues 3 palabras de Padre, Hijo y Espíritu Santo que se pronuncian, sino que son de verdad 3 personas con las que se encuentran. Entonces, homilías, pues eso, de gestos y símbolos, u homilías de palabras. Entonces, así podemos preparar las homilías. Ahora, creo que es lógico, y así comenzaba esta sesión Monseñor Ricardo García al inicio diciendo, bueno, hay que entender muy bien el texto, pero también es importante entender el contexto en el que estamos viviendo. Y con esto voy a terminar la sesión de hoy, simplemente introduciendo lo que iremos mañana y pasado mañana a tratar de enfrentar, de profundizar. Me parece que vivimos en una época de desafíos. Desafíos que vamos a verlo, o sea, no estoy diciendo, y no quiero ser una persona negativa, no estoy diciendo que el mundo de hoy necesariamente es peor que el mundo de ayer, porque entonces cualquiera me podría pues sacar, podría sacarme inmediatamente pues citas que uno se encuentra de lápidas romanas y griegas, en donde encontramos ya oradores que se están quejando de los jóvenes de su época y que uno podría decir, bueno, la escribieron ayer.
¿no? O sea, esa queja de que el mundo pasado fue mejor y el actual es más difícil, pues es siempre válida. ¿Por qué? Porque todos creo que anhelamos lo bueno del pasado, pero en ocasiones nos falta más optimismo para ver las oportunidades del presente y las oportunidades del futuro. Pero es verdad que vivimos una época de desafíos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época que los filósofos no dudan en llamar post-cristiana. En Europa es evidente, pero yo diría que, perdón que lo diga así, ¿no? Yo lo he visto, acabo de regresar de vacaciones de la Ciudad de México y me quedé impresionado, porque con la excusa de la pandemia, si ya antes la gente no iba a misa, ahora es que es dramático. Y hoy, esta misma mañana, quizás ya lo vieron ustedes porque siempre hay alguno que está más avispado con las redes sociales y con las noticias. Hoy en la mañana salió un breve mensaje del Papa Francisco para una asamblea litúrgica, para un congreso litúrgico que se va a tener en Cremona dentro de unos días. Y el Papa manifiesta su preocupación diciendo, es verdad que la pandemia ha creado, digamos, en nuestros fieles el deseo, el hambre de volver a la misa. Pero no nos engañemos, ¿no? La gente a veces, ¿no? Pues ya no vuelve a misa porque la misa se ha convertido en algo aburrido, en algo que no les dice más nada nuevo. Y entonces nosotros, repito, tenemos que conseguir el que la misa vuelva a ser algo necesario, pero necesario porque la gente lo desea. Entonces, nuestro obstáculo es romper la barrera de la indiferencia. Y hablaremos de esas barreras de indiferencia, es decir, bueno, ¿cuáles desafíos tenemos? Pues el desafío de formar personas que estén dispuestas a entrar en el mundo de la política, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la empresa. Conseguir que a través de nuestra predicación les demos aquellos antídotos, si podemos llamarlo así, aquellas vacunas, ¿no? Ahora que estamos con todo el mundo de las vacunas, pues que ayudan a nuestros fieles a no irse detrás del primer predicador pentecostal, a lo mejor buenísimo, pero que acaba de llegar al pueblo de al lado y que bueno, pues es un desafío para todos nosotros. Decimos, ¿por qué sigue habiendo esta sangría de católicos, sobre todo en Latinoamérica? No nos engañemos, ¿no? O sea, los números son dramáticos. ¿Y por qué se nos va gente? Pues ya lo analizaremos. Pero no es solo una cuestión de que nos faltan sacerdotes. Es verdad que nos faltan muchísimas manos, nos faltan sembradores, pero también es un problema de predicación nuestro, de que a lo mejor el otro predica mejor que yo. Y luego está todo el mundo más grande que está, al menos, repito, yo lo acabo de ver ahora en la Ciudad de México, todo el mundo de personas que dejan la fe, pero no la están dejando para irse a una iglesia evangélica o a una comunidad pentecostal, sino que dejan la fe porque se enganchan con el mundo del yoga o se enganchan con el mundo del budismo o simplemente pues dejan de creer porque la fe se ve como una cosa que funcionó para nuestras abuelitas, que funciona para la gente que tiene más de 60 años, pero para los jóvenes la fe ya no tiene nada que decir. Y es un riesgo, lo iremos viendo mañana y pasado, porque el primero que es afectado somos nosotros como predicadores. Los primeros que vivimos esos desafíos dentro de nuestro corazón somos nosotros. Ninguno de nosotros
somos extraterrestres. Todos estamos en medio del mismo ambiente de secularización y de, digamos, de desafíos contra la fe en el que viven nuestros fieles. Por tanto, los primeros que tenemos que crecer en fe somos nosotros. Los primeros que tenemos que crecer en nuestro modo de, digamos, pues de creer y de descubrir, repito, la fe como salvación, somos nosotros. Entonces, hablaremos de estos temas. Al final me he ido un poco más rápido de lo que esperaba, pero bueno, creo que podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas y bueno, entablar un diálogo. Paso ahora la palabra al padre Carlos, que no sé si es él quien va a moderar la sesión. Y bueno, espero haber sido claro en las partes que me tocaron exponer. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Don Sergio, muchísimas gracias. Antes de pasar a las preguntas, quisiera dar algunos avisos. Por un lado, saludar a Monseñor Gilberto, la presentación no lo pude saludar, y también a los sacerdotes que están desde Chosica siguiendo esta jornada académica, ¿no? Le rogamos a los participantes, actualmente estamos 160, renombrarse, ¿no? Para poder también tener claros sus datos, ¿no? A los correos electrónicos que ustedes nos han dejado, les vamos a enviar el enlace con las grabaciones de estas sesiones que está dando don Sergio. También para guiarse en el Perú, de donde estamos organizando este evento, son las 11:11 de la mañana. Sabemos que hay de otros países que están siguiendo estas sesiones para que puedan orientarse con el horario. Y también don Sergio quiere también interactuar, escucharles, así que si desean formulamos las preguntas que ustedes nos han dejado en el chat, pero también pueden alzar la mano y formular su pregunta. Siempre les recordaremos que saludar de dónde son y formular su pregunta. Paso a formularle, don Sergio, algunas preguntas que nos han dejado por el chat. Sí. ¿Cómo debe ser el tiempo idóneo de una homilía dominical? ¿Cuál debe ser el tiempo idóneo de una homilía dominical? Otra pregunta que nos han dejado por acá es cómo hacer de la homilía para los jóvenes atractiva. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Es cómo no confundir una charla con una homilía. Ok. Entonces, voy a responder a estas tres preguntas. El tiempo es un desafío. El tiempo, el Papa Francisco siempre en la Evangelii Gaudium no habla de minutos. Yo esto siempre intento aclararlo, porque luego le están colgando al Papa, como se dice en mi tierra, le empiezan a colgar milagritos de cosas que no ha hecho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son qué es lo que el Papa dice? Que tiene que haber un equilibrio entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, ¿sí? Tiene que haber un tiempo que sea similar. Todos nosotros tenemos el grande riesgo de predicar de más. Es normal, pero creo que todo esto, conseguir ese equilibrio, depende muchísimo de la situación concreta de nuestros fieles. Hace algunos años, dando estas clases de predicación, como las damos aquí cada 2 años, tenemos el curso del Ars Predicandi en la Universidad de la Santa Cruz, donde trabajo. Al hablar del tiempo, un sacerdote de Nigeria, me parece que era, no recuerdo ahora mismo si es Nigeria o Camerún, pero en fin, un sacerdote de Nigeria me dijo: mis fieles para llegar a la parroquia caminan 2 horas.
si llegan a la parroquia y yo no predico al menos media hora, se sienten insultados. Sienten que el padre no los quiere y que no quiere formarlos, porque es el único momento en el que vienen a la iglesia. Por tanto, creo que las situaciones pueden cambiar. En India, por ejemplo, la catequesis de los niños para la primera comunión se tiene antes de la misa y la catequesis para los jóvenes, para la confirmación, se tiene después de la misa. Por tanto, la familia pasa toda la mañana, digamos que en la parroquia. Pasan mucho tiempo. ¿Por qué? Porque así están. A veces tienen pocas parroquias y están distantes de los lugares donde viven. Y entonces dice uno, bueno, pues cambia mucho. En una ciudad donde la gente tiene facilidades para llegar, donde a lo mejor, como puede ser la Ciudad de México, resulta que el número de misas pues es muy alto, porque precisamente las iglesias desafortunadamente se nos han quedado pequeñas para el número de fieles, y entonces hay misas cada hora. Pues yo sé que la misa tiene que terminar en 1 hora y no me puedo alargar mucho, pero creo que el tiempo adecuado dependerá esto de la situación de los fieles y dependerá de la situación de la parroquia. Lo que no es justo, me parece, es que las personas o que nosotros sacerdotes pensemos, como la homilía tiene que ser breve, porque tiene que ser breve en relación a toda la misa. Es parte de la misa, no puede ser la parte principal de la misa. Tiene que ser breve en relación a ese equilibrio que se da dentro de la Santa Misa. Entonces, como la homilía tiene que ser breve, pues entonces, pues tiene que durar 3 minutos, tiene que durar 7 minutos, tiene que durar 10 minutos. Yo creo que hay que tener libertad como predicadores para decir, bueno, ¿cuál es el tiempo ideal? Y entonces plantearnos esa pregunta seriamente nosotros, delante de la comunidad que conocemos, y decir, bueno, estas personas están aquí 1 hora, eso es lo que duran las misas aquí. Y entonces, en esa hora, pues entonces ya digo, ok, pues tengo 1 hora para toda la misa, va a ser misa cantada, no va a ser misa cantada, ¿qué tiempo le voy a dedicar? Y lo que no puedo es comenzar a ser muy vehemente en mi homilía y luego comenzar a correr en la lectura, digamos así, en la oración, pues en la preparación de las ofrendas, la liturgia eucarística, comenzar a correr, porque estaría yo mismo traicionando ese principio de equilibrio. Tiene que ayudar, ¿no? Ahora, el tiempo, repito, pienso que se determinará en función de los fieles, lo que los fieles necesitan. Si yo me doy cuenta de que vivo en una comunidad, por ejemplo, en una comunidad rural, donde efectivamente las personas solamente van a venir a misa en ese momento y es el único momento en que tengo para formarlos, y a ellos no les importa estar más tiempo, vienen y es la única misa porque luego yo me tengo que ir quizás a otra comunidad. Bueno, pues quizás le dedicaré más tiempo, pero repito, yo no quiero dar minutos, quiero dar el principio. Pienso que una homilía de una misa ferial, lógicamente, sobre todo si la gente se va a ir a trabajar después de misa, pues sí, tendría que ser muy breve. Bastaría un comentario al Evangelio o un comentario a la oración colecta, un comentario a la vida del santo que estamos celebrando. Una cosa de 4 o 5 minutos me parece que sería suficiente. En una homilía dominical, yo creo que el tiempo en una ciudad tiene que estar en torno a los 10 minutos porque las misas, al menos en México, están, repito, son misas que duran 1 hora y por tanto 10 minutos me parece un tiempo equilibrado para que la misa dure al final 50 minutos, ¿no? Y dejar 10 minutos para que, ahora sí que para que se cambie el aire en la parroquia, ¿no? Y conseguir entrada y salida de personas. Pero creo que es esto, o sea, que el riesgo es pensar que yo soy más importante de la plegaria eucarística
y que entonces mis palabras van a ser más importantes. O pensar, o el otro riesgo es pensar, la homilía no sirve de nada, la mejor homilía es la que no se da, y entonces digo cualquier tontería y no aprovecho el momento para formar a los fieles. Porque creo que la homilía tiene una importancia fundamental en la formación de la vida cristiana de los fieles. Es el momento esencial de comunicación de la fe. Por cuanto toca a las homilías con jóvenes, yo creo que es una cuestión de contexto, en el sentido de cómo hacemos que una homilía no sea aburrida. Pues del mismo modo que haríamos que una clase no sea aburrida, que una película no sea aburrida, tengo que aprender, decir, cuál es el contexto en el que están los jóvenes y aprovechar lo que les llama la atención. Entonces, son dos elementos. Hacer preguntas que ellos se hacen. O sea, tocar problemas reales que afligen a la juventud. Y entonces, la homilía será interesante si crea, digamos, un problema de vida, si afronta un problema de vida de los jóvenes. Y eso, bueno, pues solo escuchándolos descubriré cuáles son esos problemas de vida. Pero luego, el segundo elemento de contexto me parece que es siempre útil, y es el decir, bueno, ¿qué historias puedo contar que a ellos les vayan a ayudar en su vida? Pienso que las historias pueden estar sacadas perfectamente, muchas, la gran mayoría de veces, la mejor historia será la Sagrada Escritura. A veces estamos buscando anécdotas, quién sabe dónde, y nos olvidamos que tenemos un libro increíble de anécdotas de todo, de amor, de violencia, de estrés, thriller, todo está allí en la Sagrada Escritura. Hay que saber contarlos, hay que saber contar historias. Pero luego hay también, pues tenemos toda la libertad, pienso yo, de parafrasear una canción que está de moda, de hablar de una serie de televisión que sabemos que están siguiendo, de tocar, no sé, digamos así, un tema que sé que es de discusión común entre los jóvenes. Y eso lo podemos hacer con ellos y con todos, pero repito, es descubrir problemas que son importantes y encontrar el lenguaje justo. Descubrir las historias, las anécdotas justas para llamarle la atención o sea, llamar la atención en el sentido de despertar a aquellos jóvenes. Luego, si se puede confundir las charlas con la homilía, pues entonces aquí la primera cosa es ¿qué entendemos por charla? Porque creo que a veces el gran riesgo es convertir la homilía en una clase, y no es una clase. Cuando yo he hablado antes de la homilía como momento catequético, quien me ha seguido en otros cursos sabe que yo hablo mucho de 3 tipos de homilías, porque no lo digo yo, lo dice Joseph Ratzinger en el libro de Dogma y Predicación. Dice que hay 3 formas de predicación en el Antiguo Testamento que son las que nos permiten transmitir la fe. Por un lado, predicar la alianza, que será la catequesis, recordarle a los fieles quién es Dios y quiénes son ellos, en qué cosas tenemos que creer. A veces la homilía será profética, porque tenemos que llamar la atención a los fieles porque no están viviendo alguna cosa. Hay que llamar la atención, hacer una amonestación. Decir, bueno, aquí tenemos un problema. Pienso yo, no lo sé, en determinados lugares, hace 4 o 5 años estuve dando unos cursos de predicación en el norte de México, en Chihuahua, en una zona desafortunadamente marcada terriblemente por el narcotráfico y donde la violencia está al orden del día. Pues lógicamente la homilía del sacerdote, es verdad que corremos el riesgo de tener mártires,
pero la homilía, el sacerdote no puede estar indiferente delante de una situación social de escándalo, y tiene que aprender, de acuerdo con su obispo y de acuerdo con sus hermanos sacerdotes, sin poner en riesgo la vida, pero tenemos que aprender a hacer denuncias y a ser profetas y ayudar a las personas a descubrir, bueno, pues que no se puede vivir así, y ayudarlos a formar a los demás, etcétera. Entonces, a veces será profética, y en muchas ocasiones la homilía será querigmática, en el sentido de homilías sálmicas que ayudan a rezar, que ayudan a los fieles a formarlos en su vida de oración. Pero siempre estamos formando. En ese sentido hablo de catequesis en la homilía. No estoy hablando de catequesis en la homilía como de la homilía como clase. La homilía no es una clase. La homilía, recordémoslo, las dos cosas que dice tanto el Evangelii Gaudium como el Directorio Catequético, que dicen la misma cosa. La homilía es diálogo de Dios con su pueblo, es Dios que se pone a hablar con las personas de lo que las personas necesitan. Y en segundo lugar, la homilía es un momento en la que las personas descubren esa salvación que Dios les está ofreciendo. Y por tanto, ¿dónde se vive esa salvación? En el sacramento que van a recibir, en la Sagrada Eucaristía que se está celebrando. La homilía está tremendamente ligada al sacramento que se celebra. Por eso, el objetivo inmediato de la homilía, dice Joseph Ratzinger en este libro de Dogma y Predicación, es llevar a los fieles a la adoración de la Eucaristía, que se hará presente allí, en ese momento. Entonces, ¿corremos el riesgo de transformar la homilía en clase? Sin lugar a dudas. Todos corremos ese peligro. No será un peligro si conseguimos, repito, pues apuntar a lo que se está viviendo en ese momento. Y por eso es lo bonito de poder aprovechar los gestos de la misa, poder aprovechar las oraciones de la misa, poder aprovechar los textos que se leyeron, porque todo aquello nos ayudará a que las personas descubran el misterio que están celebrando. Pero bueno, no sé si con esto he respondido o si he confundido más al auditorio. Muchísimas gracias. Le alcanzo otras preguntas de parte de los participantes. Si nos puede sugerir libros sobre la predicación. Y del parte del padre Nelson Fabricio dice: hoy en día los grupos sectarios predican de prosperidad y abundancia. Incluso tienen un esquema mejor simetrizado a nivel psicológico, que lo hacen atractivo a las personas. ¿Cómo dirigirnos al público que tenemos cuando es variado en edades y formación? Es una pregunta súper compleja, ¿eh? Entonces voy a la primera. Libros. Bueno, si Dios quiere, no es que me dedique a hacer aquí propaganda de mis libros, pero si Dios quiere, a final de este año se publicará un libro del profesor Alberto Gil y mío sobre el arte de predicar, pero bueno, ya estará a disposición. Yo pienso que los libros que sugeriría inmediatamente a cualquier sacerdote que tenga en su biblioteca, ¿sí?, sería, por una parte, decir, bueno, ya lo tenemos, creo que ya lo tenemos, porque bastaría buscarlo en la parroquia, en el leccionario, ¿sí? Al inicio del leccionario de la misa, aparece un documento que se llama OLM, Orden de las Lecturas de la Misa, que es un documento muy bonito y que a veces hemos pasado por alto. Es lo que se llama prenotanda del leccionario. El OLM, el ordenamiento de la lectura de la misa, el orden de las lecturas de la misa, nos ayuda no solo a entender cómo se construyeron los leccionarios,
sino que nos ayuda a entender cómo se han de leer y cuál papel tienen que tener las lecturas en la Santa Misa y la libertad que tenemos de escoger las lecturas. Por ejemplo, es evidente, ustedes lo saben 1000 veces mejor que yo como párrocos, el papel tan bonito que tiene el escoger bien las lecturas para un funeral, para un matrimonio, para una misa de inauguración de cursos de un colegio, en fin, hay muchos momentos en los que podemos escoger nosotros las lecturas, y si lo hacemos bien, eso ayudará ya a construir homilías fantásticas, porque hemos construido, si podemos decirlo así, una liturgia de la palabra ad hoc, personalizada a la gente que nos va a escuchar. Entonces, OLM. Segundo documento magisterial que creo que vale la pena tener en la cabeza, la Evangelii Gaudium, ya la mencioné. Tercero, el directorio homilético. No perder de vista que el directorio no es un manual de predicación, sino es un directorio, o sea, dirige. Lo que hace, y ahí hay un trabajal inmenso del que yo fui testigo aquí en la Congregación para el Culto Divino. Fueron prácticamente 5 años en que se estuvo trabajando ese directorio. Lo que se intentó es decir, bueno, ver las lecturas del leccionario de cada ciclo litúrgico de los domingos y ver con qué puntos del catecismo de la Iglesia Católica se podían poner en conexión. Precisamente porque en el Vaticano se daban cuenta, como nos damos cuenta todos, de que en muchísimos lugares el único momento en el que vienen los fieles a la iglesia es para la misa de los domingos. Y entonces tenemos que aprovechar las misas de los domingos para irlos formando en la fe. Entonces, lo que hacen en el directorio homilético, cuando se usa bien el directorio homilético, es que te sugieren un tema prácticamente para cada domingo, decir, bueno, hoy se podría hablar de este y este punto del catecismo para formar a los fieles. Es una sugerencia, es una dirección, no es una imposición, es una dirección, es una sugerencia que se nos hace de temas y que creo que a veces pueden ser realmente muy útiles, muy bonitos. Luego, entonces, además de documentos, de esos documentos de la liturgia o del magisterio, creo que todos los sacerdotes sería muy bueno que tuviéramos un diccionario bíblico, un buen diccionario bíblico, que puede ser, ahora es verdad que encontramos muchísimas cosas también online, hay muchos, ya luego si quieren nombres concretos, pues puedo referirles a alguno, pero digamos, un buen diccionario o una buena enciclopedia de la Biblia, pues nos pueden ayudar al momento de estar preparando la homilía a descubrir, qué sé yo, qué significa el nombre de, Zacarías y Elizabeth. Entonces decimos, pues que tienen un significado y es muy bonito ver lo que significan los nombres en la Biblia. Y entonces, bueno, Dios se sirve de todo para transmitir su mensaje de salvación. Entonces, un buen diccionario bíblico creo que puede ayudar. Repito, hoy muchos de estos recursos los encontramos online. Por otro lado, pienso que sea útil el leerse estos dos libros que he mencionado en diversos momentos. El libro de Joseph Ratzinger, desafortunadamente, la edición integral está solo en alemán e italiano, ¿sí? Pero bueno, en castellano hay una versión más breve del libro de Joseph Ratzinger, en italiano Dogma e Predicazione, en español se llama La Palabra Predicada, si no me equivoco, Y allí, bueno, pues, repito, no es el libro completo de Ratzinger, que me parece que es súper interesante leerlo completo, pero bueno, la parte que está también en castellano es muy útil y se puede utilizar. Y el otro, el de Hugo Ranner, de Una teología para la predicación,
o depende del país, se llama también, en inglés se llama teología querigmática, pero es un libro, atención, porque de nuevo, no son manuales de predicación. A veces la gente se me va con la finta, se me equivoca y decía, tanto Ratzinger como Rahner son alemanes, no nos olvidemos de eso. No es Harry Potter, son libros complicados de leer, ¿sí? Que requieren una cierta digestión, pero que son muy bonitos. ¿Por qué? Porque en el fondo, Rahner, no es Karl Rahner, Hugo Rahner. Hugo Rahner, el hermano, Hugo Rahner, escribe esta teología querigmática con la idea esta de decir, bueno, yo cómo puedo, yo predicador, cómo puedo entender mejor los dogmas para que me hablen a mi predicador sobre cómo Dios me está salvando. Y entonces, entendiendo mejor aquello, entonces podré, lógicamente, anunciarlo de un modo más vivo a mis fieles. Y el libro de Joseph Ratzinger es muy bonito porque Dogma y Predicación, la primera parte es explicar la teología de la predicación y la segunda son modelos de homilías, por decirlo así, ejemplos de homilías que él ha escrito o temas que él consideraba que se deberían tocar para las principales fiestas del año litúrgico. En este sentido, no me parece que exagero si digo que los libros de homilías de Benedicto XVI, al menos desde mi punto de vista, están a la altura pues, de los grandes padres de la Iglesia, porque son homilías preciosas. Pero también podría yo recurrir dentro de esa biblioteca mía, si quiero ser mejor predicador, a buscar los comentarios al Evangelio o de San Agustín o de San Juan Crisóstomo o de un padre de la Iglesia, el que les guste. Porque leer a los padres vivían en una situación extremadamente similar a la nuestra, en medio de un mundo pagano. Y entonces, leerlos nos ayuda a descubrir modos de explicar la fe que creo que pueden seguir siendo muy válidos. Esto por cuanto toca a los libros. Sobre la pregunta del padre Nelson, que es una pregunta compleja, ya hablaré más sobre las sectas dentro de 2 días, pero me parece importante entender que efectivamente todo lo que se llama teología de la prosperidad, con la que se anuncia el Evangelio en muchas, digamos así, comunidades pentecostales y algunas comunidades evangélicas, no todas, porque eso sería también injusto. No todos los protestantes tienen teología de la prosperidad, son solamente algunos. Es una teología, digamos, claro, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, que es, ¿cómo podemos decirlo así? ¿Cómo se dice? Manca, ¿no? Le falta un brazo, ¿sí? Tiene una parte de verdad, pero se han quedado han perdido una gran parte de la fe católica. Ese es el drama del protestantismo, que se ha perdido una parte muy grande de la transmisión de la fe. Entonces, ellos presentan en ocasiones la fe solamente como una oportunidad para conseguir ventajas materiales inmediatas. Quizás, no lo exagero, que en este sentido, uno de los grupos pues, que ha crecido más en los últimos años, creo que todos lo conocen más o menos, es Para de Sufrir. La Iglesia Universal del Reino de Dios, una comunidad brasileña fundada por un pseudopastor, ¿no? Allí pseudoobispo, pero que se han dedicado a expropiar, pienso yo, muchos elementos de la piedad católica, de la piedad popular católica, para transformarlos en instrumentos de venta. Y entonces se transforma la Iglesia en una especie de
estación de servicios espirituales donde yo vengo porque voy a conseguir inmediatamente una ventaja material para transformar mi vida. Entonces, es verdad que hay toda una, pues por decirlo así, una predicación mercadológica, diría yo, casi, que hacen algunos de estos pastores. Pero corremos el riesgo también nosotros a veces de hacerles la competencia, ¿no? Y de presentar a Dios como si fuera alguien que me va a resolver mis necesidades materiales de inmediato. Entonces, repito, de esto hablaremos más adelante. Es un problema muy complejo. Yo pienso que no se resuelve atacando directamente a ninguno de estos grupos, sino que se resolverá y la gente volverá a la iglesia si les hacemos descubrir de nuevo la fuerza de los sacramentos y la belleza de vivir la comunión en la iglesia. Mucha gente deja la iglesia católica porque no se siente querida, porque no se siente acogida. Pero en fin, de esto hablaré dentro de 2 días. Es un problema muy, muy grande, pero bueno, vamos a ver si hay otras preguntas. Muchas gracias. De parte del padre Denis Yana Gómez, que sigue las clases de Ecuador. La mayoría de los pastores protestantes en sus sermones tocan las emociones de las personas, y aquello quizás lleva a alejarse de la iglesia, puesto que los fieles no ven acogida su humanidad en las familias. Que no peleemos, más nada. No se conecta Dios con la vida. ¿Cómo preparar una homilía sabiendo que las personas somos 90% emociones? Asimismo, sabemos que el sacramento de la confesión en la actualidad está en caída. ¿Qué hacer para que la gente se acerque? ¿Será de impulsar el acompañamiento espiritual o hacer un marketing del sacramento? Bueno, vamos a ver. Yo creo que no es marketing lo que tenemos que hacer, pero sí tenemos que aprender a ofrecer mejor nuestro producto. Tenemos que aprender a presentar de un modo más atractivo la fe y volver, repito, lo que decía al inicio de esta charla. Creo que vivimos en un mundo urgido de esperanza, urgido de tener fe seria, que ayuda a vivir en medio del estrés cotidiano, pero no podemos dedicarnos a dar aspirinas espirituales, sino que tenemos que formar a toda la persona, formarlos en las virtudes. No estoy de acuerdo que seamos 90% emociones. Yo creo que somos 100% emociones y 100% intelecto, porque inteligencia y voluntad, ¿sí?, van juntas y van juntas en un hombre de carne y hueso que es sentimental, que siente. Entonces, aunque ya me lo hayan oído en otras ocasiones, pero volvamos a los 3 elementos de la persuasión de los que hablaba Aristóteles en su libro de la retórica. Decía que lo que hace un buen discurso es aquel que las personas creen. Un buen discurso es un discurso que provoca fe. Es Aristóteles el que está hablando. Fe humana, o sea, que las personas van a creer en mí a través de mis palabras. Yo tengo, digámoslo, estilo latino, yo tengo que ganarme la confianza de las personas, que es lo mismo, ¿no? Ganar la confianza significa que las personas van a empezar a creer en mí. ¿Y cómo pueden creer en mí? Dice Aristóteles, hay 3 medios para que crean en mí, para que crean en lo que yo les estoy diciendo. Primero, el logos, que es el más importante. Digo, tengo que conseguir un mensaje que forma la cabeza, que da respuesta. No podemos manipular a las personas. Tenemos que formarlas. Y por eso, bueno, les digo, logos, tiene que haber contenido intelectual, tiene que haber verdades que crean convicciones, decía también
hace una hora. Crear convicciones, ideas que ayudan a mantenerse en pie en medio de las tempestades, ideas que ayudan a caminar sobre las aguas, por decirlo así. Pero luego Aristóteles habla no solo de logos, sino que habla de ethos, ética personal, ejemplo del orador, o sea, que vean las personas que me he formado, que intento hacer, que intento ser coherente con aquello que estoy predicando, etcétera, etcétera. El ethos los va a traer, me va a hacer creíble. Pero luego viene pathos, efectivamente, que es todo el mundo de las emociones, y están juntos, ¿no? Ethos, logos, pathos van juntos en el mundo de la retórica clásica. Las emociones se consiguen despertar, repito, no simplemente porque les hacemos cantar a las personas las canciones que les gustan, ¿sí? Las emociones se pueden despertar sobre todo si yo toco problemas que tocan su corazón, ¿eh? Y por eso hablaba de nuevo, y perdón que insista, en lo importante que es conocer a las personas a través de la penitencia, porque allí es donde vemos qué es lo que las hace sufrir, qué es lo que desean, dónde están sus faltas de fe. Y entonces, descubriendo aquello, podemos hablar al corazón y podemos hablar a esas emociones, transmitiendo historias de vida. Claro, las emociones muchísimas veces se despiertan cuando tenemos música, es verdad, la música no es indiferente y tendríamos que ser, digamos que en ese sentido nuestras celebraciones tendríamos que recuperar toda una tradición musical preciosa que a veces hemos perdido, pero decimos canciones que ayudan a rezar, y que ayudan a sentirse eso en la casa de Dios. Pero luego no es solo canciones, historias a veces, que decimos, pues anécdotas, y en ese sentido creo que es fundamental también dentro de los libros que decíamos que había que tener en nuestras bibliotecas, vidas de santos. No nos cansemos de leer vidas de santos. ¿Por qué? Porque allí descubrimos ejemplos concretos de personas que han vivido de acuerdo a su fe, y encontraremos muchos modelos, muchos ejemplos para tocar emociones de la gente, pero hay que aprender a contarlas, ¿no? Para no ser aburridos, ¿no? Aprender a contar aquello. Pero en fin, emociones. Entonces, ethos, logos, pathos, ¿no? Esto, no sé si con esto ya he respondido. Bien, le formulo otra pregunta. ¿Cómo predicar para un mundo secularizado sin reducir el mensaje a un sermón moralista y dogmático, pero tampoco con negociar los valores fundamentales del reino, evitando caer en un telegurú o chom? O un sacerdote nos sugiere leer el libro Homilética del padre Francisco Javier Calvo Guinda. Esa es la pregunta que quería formularle. Muy bien. Además de ese libro del padre Francisco Javier Calvo, la Conferencia Episcopal Española usa para la formación en los seminarios uno que se llama Homilías más eficaces de Quino Viscontin. Ya luego les mandaré la referencia, que no sé si se siga vendiendo en España, porque desafortunadamente la editorial es editado por la Conferencia Episcopal. Yo espero que siga en venta porque ya tiene varios años, pero es un libro que es muy bueno, se usa allí en los seminarios y a mí me ha ayudado en pasado. Déjame ver de qué, es del 2008, ya tiene sus 13 años, ¿no? que salió, pero es un libro útil. Entonces,
para un mundo secularizado. Hablaré de esto fundamentalmente dentro de 2 días. Precisamente vamos a hablar de la secularización. Solo adelanto que efectivamente no nos interesa o no le interesa a la Iglesia el telegurú. No nos interesa el predicador exaltado que busca solamente llamar la atención y atraer a las personas a sí mismo. Nos interesa, pienso, el sacerdote santo, que es transparencia de Cristo y atrae a las personas a Cristo, no a él mismo. Ese es el desafío para cualquiera de nosotros. Es inevitable que si predicamos bien, seamos simpáticos. Y si somos simpáticos o intentamos al menos no ser antipáticos, ¿sí? Es inevitable que al final la gente pues ponga, digamos, pues se sienta atraída a nosotros y nos quiera, y eso lo agradecemos mucho, pero tenemos que ser ministros. No somos el fin de la predicación. El fin es Cristo. Tenemos que unirlos con Dios, no conmigo. Y ese es el gran desafío. Ahora, para vencer la secularidad, pues lo hemos oído muchísimo y lo voy a repetir más en los próximos días, pero no nos olvidemos de la frase de Paulo VI del Evangelii Nuntiandi, de hoy el mundo de hoy escucha con más agrado a aquellas personas que son testimonios, que son testigos, y no tanto a los maestros. O nos escucharán con más entusiasmo si además de ser maestros, pues ven que lo que vivimos es verdad, que se note en nuestras vidas. Y por eso, qué importante, repito, es, sobre todo, pienso yo, en un párroco, en un cura normal, pues que sus fieles lo vean rezar, que vean que nosotros también vamos a confesarnos, que vean que nosotros pues somos los primeros que le decimos a los demás, oigan, ya saben que el viernes en la mañana de tal a tal hora no pueden venir aquí al despacho porque voy a estar estudiando, preparando la homilía para el domingo, que sepan a qué horas estudiamos. Y al mismo tiempo estar siempre súper disponibles. O sea, la homilía lo decía cuando hablábamos de esos 4 elementos de Quintiliano, de naturaleza, estudio, imitación y ejercicio. Decía, bueno, es muy importante que vean los fieles esto, que también estamos intentando preparar nuestras homilías. Aquello ayudará mucho a romper, o sea, el mundo secularizado, a ver si consigo explicarme bien, es un mundo tremendamente profesional. Y por eso decimos, pues, precisamente porque la gente vive en medio de un mundo científico, tecnológico, etcétera, etcétera, pues esperan de nosotros, sacerdotes, que tengamos ese mismo grado de profesionalización y que estemos deseando mejorar nuestro modo de hablar y mejorar nuestras homilías. Y cuando nos toca dar una clase, a lo mejor en otro momento, no digo en la misa, sino fuera, una clase de catequesis o exponer un tema de actualidad, que vean que realmente somos personas pues que estudian. Tenemos que ser muy buenos maestros en este sentido. Muchísimas gracias, don Sergio, a todos los que han formulado sus preguntas. Lo que don Sergio siempre busca es la interacción con los participantes, así que los invitamos mañana también a formular ustedes mismos sus preguntas. Y también les recordamos que a la hora de formularla en el chat, traten de ser concisos para poder entender bien el sentido de la pregunta. Muchas gracias a todos. Mañana continuamos con esta jornada de formación a las 10 de la mañana, hora de Perú. Y invito a Monseñor Ricardo si puede rezar un Ave María o el Ángelus para ya terminar esta sesión de esta mañana. Adelante, Monseñor Ricardo.
Voy a rezar un Ave María con el permiso de los participantes, dando gracias por esta jornada de formación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias, se les ha compartido en el chat el correo electrónico de don Sergio, el correo institucional de la Universidad de la Santa Cruz. También pueden a través de ese medio formularle sus inquietudes y compartir experiencias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos esperamos el día de mañana para esta segunda día de conferencia de parte de don Sergio Tapia. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias a todos. Grande paciencia.